Yo era una niña no deseado. Aquí está mi historia. Mi madre y mi padre fueron presionados por sus familias y su comunidad, específicamente la comunidad religiosa a la que pertenecían, para tener hijos a pesar de que hacerlo interferiría con sus sueños y personalidades, a pesar de sus respectivas historias familiares de enfermedades mentales y a pesar de que ninguno de ellos quería tener hijos en particular. Aunque mi padre nunca lo dijo abiertamente y mi madre solo me lo admitió muchos años después, desde mi más temprana conciencia fui consciente de que hacía que mis padres se sintieran miserables. Me sentía constantemente una carga y problemática e hice todo lo posible por ocultar o reprimir cualquier necesidad que tuviera. Traté de hacerme pequeña, silenciosa, fuera del camino. Recuerdo un día, cuando tenía unos 5 años, que me puse mi abrigo de nieve, salí al jardín y me acosté en la nieve. Los copos caían del cielo, cubriendo y envolviendo mi pequeño cuerpo fuera de la vista. Recuerdo que pensé que sería mejor si pudiera desaparecer en la nieve para siempre. No era exactamente suicida, solo sentía que mi ser era problemático y quería dejar de existir. Mi padre es y fue un hombre asombrosamente brillante con una gran mente filosófica. Estudió filosofía como estudiante universitario y luego completó una maestría en estudios religiosos y en la historia de un país en particular, eliminado aquí por privacidad, antes de tener hijos. El sueño de su vida era ser profesor de filosofía e historia en una universidad, y a menudo hablaba de este sueño con nostalgia durante mi infancia. Al principio del embarazo de mi madre con su primer hijo, lo aceptaron en un programa de doctorado en la Universidad de Harvard. Lo rechazó porque necesitaba trabajar para mantener al bebé. Se ha arrepentido de ello toda su vida. Finalmente, se fue a trabajar en una corporación estadounidense para mantener a mis hermanos y a mí, y todavía hace ese trabajo, pero desprecia lo que hace. Siempre regresaba a casa del trabajo amargado, de mal humor, extremadamente deprimido, básicamente incapaz de tratar con mis hermanos y conmigo. Le teníamos mucho miedo. La otra característica que define un poco a mi padre es su amor por los viajes. De joven, antes de tener hijos, viajó por toda Europa, Oriente Medio y América del Norte. De hecho, es la persona que más ha viajado que he conocido, pero en cuanto llegamos a casa, él también se vio privado de esa pasión. Después, solo viajó algunas veces a acampar con nosotros. En esos viajes siempre estaba muy estresado y de mal humor. Su humor siempre me ponía un poco enferma, sentía que había hecho algo mal. Quiero mucho a mi padre y sé que él me quiere, pero es un hombre muy infeliz, lleno de remordimiento y amargura. Me ha dicho abiertamente que considera que su vida ha sido un fracaso. Hasta cierto punto, me siento responsable de eso. Sus hijos lo privaron de lo esencial de lo que es y le impidieron cumplir sus sueños. Ojalá nunca me hubiera tenido. Mi madre también tuvo problemas con ese papel. Trabaja en el sector sanitario, pero solo trabajaba un turno a la semana para poder ser ama de casa el resto de la semana. Esta vida de cuidado constante de los niños y de estar solo con otras madres le resultó tan asfixiante que la llevó a la desesperación. En su depresión y su miseria, recurrió a la bulimia y al alcohol para aliviarse. Yo era la única que lo sabía. Era una niña muy empática que percibía claramente el dolor de mis padres. Era una carga terrible para una niña. Cuando tenía unos 8 años, empezó a contarme lo suicida que era, que iba a suicidarse. Yo estaba muy asustada y confundida sobre qué hacer. Y, por supuesto, me sentía responsable y pensaba que si fuera una niña mejor tal vez podría hacerla feliz y solucionar su dolor. Cuando tenía 10 años, mis hermanos y yo volvimos a casa de la escuela un día y ella no estaba. Había abandonado a nuestra familia. Sentí que mi mundo se derrumbaba esa tarde. De repente, nada era seguro y todo lo que me importaba podía desaparecer en cualquier momento. Mi padre estaba loco de pena y rabia y en los meses siguientes quedó casi incapacitado por la depresión. Esto dejó una carga pesada sobre mis hombros, además de mis tareas escolares y actividades. Cocinaba, limpiaba, planeaba las vacaciones, intentaba ser la madre de mis hermanos. Nadie me pidió que hiciera esto, pero si no lo hubiera hecho, estas cosas simplemente no se habrían hecho. Así que asumí esa responsabilidad. No puedo evitar estar enojada con mi madre, aunque también respeto su miseria y su necesidad de escapar. Cuando era adolescente, le exigí que me dijera cómo y por qué podía hacer algo así.
Me dijo que necesitaba su libertad e independencia, que no podía respirar en ese entorno de pequeña familia feliz, que necesitaba encontrarse a sí misma. Dice que si no se hubiera ido, se habría suicidado. Dice que lamenta haberme tenido a mí. El hecho de que no me quieran me ha afectado profundamente a nivel personal. Lucho con un exceso de culpa, sentimientos de indignidad y, por lo tanto, de ineptitud en casi todas las situaciones, y una sensación de incompetencia por no haber podido hacer felices a mis padres. Siento que el hilo conductor de mi vida ha sido que, a pesar de mis buenas intenciones, solo soy capaz de hacer daño a quienes me rodean. Es un sentimiento que me hace alejarme de la intimidad, lo que hace que las amistades cercanas sean muy difíciles. Como sentía que había arruinado la vida de mis padres, con el tiempo desarrollé un odio hacia mí misma muy intenso. Otros eventos traumáticos solo profundizaron mi odio hacia mí misma. Como adolescente problemática en los años siguientes, mi odio hacia mí misma me llevó a muchos hábitos autodestructivos, incluyendo la autolesión, la anorexia y la bulimia. Asumo toda la responsabilidad por estas decisiones y no intento culpar a mi situación por lo que me involucré. Sin embargo, sufrí mucho, un dolor que desafía mi pobre descripción. Abrumada por las responsabilidades en casa, junto con las exigencias normales de la escuela y las actividades, y ante tanto odio y rabia dirigidos hacia mí misma, estas eran las únicas formas que conocía de sobrellevar la situación. Cada momento del día me gritaba internamente a mí misma, reprendiéndome por ser una mierda inadecuada y poco querida. Ni siquiera tu propia madre te quiere, me decía a menudo, ¿quién demonios podría quererte si no? Ahora soy una adulta y me siento mejor que en mi adolescencia. Estoy trabajando de manera proactiva para resolver mis problemas. Una pequeña victoria reciente para mí ha sido que ahora puedo alzar la voz después de toda una vida hablando en susurros. Me estoy recuperando de las diversas adicciones con las que luché cuando era adolescente. Sin embargo, como adicta, la recuperación es un proceso continuo. Lucho por mi abstinencia todos los días. Nunca habrá un día de mi vida que sea fácil y sin preocupaciones. No quiero que esto suene como una historia triste en absoluto. Conozco a muchos niños que crecieron en entornos mucho peores llenos de abuso físico, sexual y verbal. Reconozco que en muchos aspectos fui bendecida y privilegiada, por eso estoy agradecida. Al mismo tiempo, creo que la decisión de mis padres de tener hijos a instancias de la presión social fue increíblemente destructiva para los tres. Si pudiera volver atrás en el tiempo para convencerlos de que no lo hicieran, sin duda lo haría. Espero que mi historia haga que alguien se lo piense 2 veces antes de tener un hijo. No dudes en preguntarme cualquier cosa. También quiero animar a otros niños no deseados a que compartan sus historias. Quizás podamos ayudar a prevenir otra generación de niños no deseados. Gracias si lees esta publicación tan larga. No tengas hijos porque tus padres así lo quieren. No tengas hijos porque tu iglesia así lo quiere. No tengas hijos porque tu pareja así lo quiere. No tengas hijos por ninguna otra razón que no sea que deseas desesperadamente ser padre y estés equipado para hacerlo. De lo contrario, los tres van a pasar un mal momento.